Vigilancia del síndrome de Li-Fraumeni. El síndrome de Li-Fraumeni, LFS, es un trastorno genético poco común que afecta aproximadamente a 1 de cada 5.000 a 1 de cada 20.000 personas, caracterizado por un alto riesgo de desarrollar múltiples tipos de cáncer, con un riesgo de cáncer acumulativo del 50% a los 30 años y casi el 90% a los 60 años. El síndrome es causado por mutaciones de la línea germinal en el gen supresor de tumores TP53, que conducen a un crecimiento celular descontrolado y a la formación de tumores. Los enfoques de diagnóstico clave incluyen pruebas genéticas para detectar mutaciones de TP53 y vigilancia periódica para la detección temprana del cáncer. Las estrategias de manejo primario implican un enfoque multidisciplinario, que incluye exámenes de detección periódicos, cirugías profilácticas y terapias dirigidas. Puntos clave. Note: el síndrome de Li-Fraumeni afecta aproximadamente a 1 de cada 5.000 a 1 de cada 20.000 personas. Las mutaciones de la línea germinal TP53 se encuentran en 70% a 80% de las familias LFS. El riesgo acumulativo de cáncer en LFS es del 50% a los 30 años y casi del 90% a los 60 años. El cáncer de mama es el tipo de cáncer más común en LFS y representa del 25% al 30% de todos los cánceres. El carcinoma suprarrenocortical es un tipo de tumor altamente específico para LFS, con un riesgo de por vida del 10% al 15%. Se recomienda una resonancia magnética de cuerpo entero anual para personas con LFS a partir de los 20 años. Las pautas de la Red Nacional Integral del Cáncer, NCCN, recomiendan asesoramiento genético y pruebas para detectar mutaciones de TP53 en personas con antecedentes familiares de LFS. Se puede considerar la quimioprevención con tamoxifeno para la prevención del cáncer de mama en LFS, en una dosis de 20 mg por vía oral una vez al día. La mastectomía profiláctica puede considerarse para la prevención del cáncer de mama en LFS, con una reducción del riesgo del 90% al 95%. La tasa de supervivencia a 5 años para personas con LFS es del 60% al 70%, en comparación con el 80% al 90% de la población general. Descripción general y epidemiología. El síndrome de Li-Fraumeni es un trastorno genético autosómico dominante poco común, con un código ICD-10DD48.6, neoplasia de comportamiento incierto de otros sitios específicos. Se estima que la incidencia global de LFS es de 1 en 5.000 a 1 en 20.000 personas, con una mayor prevalencia en familias con antecedentes de cáncer. El síndrome afecta tanto a hombres como a mujeres, con una incidencia ligeramente mayor en las mujeres, 55% a 60%. La distribución por edades de la LFS es bimodal, con un pico en la infancia y la adolescencia 0 a 19 años y un segundo pico en la edad adulta 30 a 50 años. La carga económica de LFS es significativa, con costos anuales estimados de $100,000 a $200,000 por individuo. Los principales factores de riesgo modificables para LFS incluyen la exposición a la radiación, con un riesgo relativo de 2,5 a 3,5, y el consumo de tabaco, con un riesgo relativo de 1,5 a 2,5. Los factores de riesgo no modificables incluyen antecedentes familiares, con un riesgo relativo de 5 a 10, y mutaciones de la línea germinal TP53, con un riesgo relativo de 10 a 20. Fisiopatología. Los mecanismos moleculares y celulares del LFS implican el gen supresor de tumores TP53, que desempeña un papel fundamental en la regulación del crecimiento y la división celular. Las mutaciones de la línea germinal en TP53 conducen a la producción de una proteína P53 disfuncional, que no logra regular el crecimiento y la división celular, lo que resulta en una proliferación celular descontrolada y la formación de tumores. El cronograma de progresión de la enfermedad para LFS es variable. Algunos individuos desarrollan cáncer en la infancia y otros permanecen libres de cáncer hasta la edad adulta. Las correlaciones de biomarcadores para LFS incluyen niveles elevados de proteína P53 en el tejido tumoral, con una sensibilidad del 80% al 90% y una especificidad del 90% al 95%.
La fisiopatología específica de órganos en LFS implica el desarrollo de tumores en múltiples órganos, incluidos la mama, el cerebro y las glándulas suprarrenales. Hallazgos relevantes en modelos animales y humanos han demostrado que las mutaciones de TP53 son suficientes para causar cáncer en ratones, con una penetrancia del 90% al 100%. Presentación clínica. La presentación clásica de LFS incluye antecedentes familiares de cáncer, y entre el 70% y el 80% de las personas tienen un familiar de primer grado con cáncer. La prevalencia de cada síntoma en LFS es variable, pero los síntomas comunes incluyen bultos en los senos 20% a 30%, síntomas neurológicos 10% a 20% y dolor abdominal 10% a 20%. Las presentaciones atípicas de LFS incluyen el desarrollo de cáncer en la niñez o la adolescencia, con una prevalencia del 20% al 30%. Los hallazgos del examen físico en LFS pueden incluir masas mamarias, con una sensibilidad del 80% al 90% y una especificidad del 90% al 95%, y déficits neurológicos, con una sensibilidad del 70% al 80% y una especificidad del 80% al 90%. Las señales de alerta que requieren una acción inmediata en LFS incluyen el desarrollo de nuevos síntomas, como bultos en los senos o síntomas neurológicos, y la presencia de antecedentes familiares de cáncer. Diagnóstico. El algoritmo de diagnóstico paso a paso para LFS implica pruebas genéticas para detectar mutaciones de TP53, con una sensibilidad del 80% al 90% y una especificidad del 90% al 95%. Los análisis de laboratorio para LFS incluyen hemogramas completos, con un rango de referencia de 4.500 a 11.000 células/L, y pruebas de química sanguínea, con un rango de referencia de 60 a 100 mg/DL para glucosa. Los estudios de imágenes para LFS incluyen resonancia magnética anual de cuerpo entero, con un rendimiento diagnóstico del 80% al 90%, y mamografía, con un rendimiento diagnóstico del 70% al 80%. Los sistemas de puntuación validados para LFS incluyen los criterios de Chompré, con una puntuación de 1 a 4, y los criterios de Birch, con una puntuación de 1 a 3. El diagnóstico diferencial de LFS incluye otros síndromes genéticos de cáncer, como BRCA1 y BRCA2, y cáncer esporádico. Manejo y tratamiento. La estabilización de emergencia para LFS implica el manejo de complicaciones relacionadas con el cáncer, como la compresión de la médula espinal, con una incidencia del 10% al 20%, y metástasis cerebrales, con una incidencia del 5% al 10%. Los parámetros de seguimiento para LFS incluyen hemogramas completos, con un rango de referencia de 4.500 a 11.000 células/L, y pruebas de química sanguínea, con un rango de referencia de 60 a 100 mg/DL para glucosa. Las intervenciones inmediatas para la LFS incluyen cirugía, con una tasa de supervivencia a 5 años del 60% al 70%, y radioterapia, con una tasa de supervivencia a 5 años del 50% al 60%. La farmacoterapia de primera línea para el LFS incluye tamoxifeno, con una dosis de 20 mg por vía oral una vez al día, y un mecanismo de acción que implica la inhibición de los receptores de estrógeno. El plazo de respuesta esperado para el tamoxifeno es de 6 a 12 meses, con una tasa de respuesta del 50% al 60%. Los parámetros de seguimiento del tamoxifeno incluyen pruebas de función hepática, con un rango de referencia de 0 a 40 U/L para ALT, y hemogramas completos, con un rango de referencia de 4.500 a 11.000 células/L. La base de evidencia para el tamoxifeno incluye el ensayo NSAP-B14, con un índice de riesgo de 0,54, y el ensayo IBC, con un índice de riesgo de 0,68. Key points: embarazo. Categoría de seguridad del tamoxifeno es D, con una dosis recomendada de 20 mg por vía oral una vez al día, y un parámetro de seguimiento de ecografía fetal, con un rango de referencia de 16 a 40 semanas de gestación. Enfermedad renal crónica.
Los ajustes de dosis de tamoxifeno basados en la TFG incluyen una reducción de la dosis del 50% para TFG 30 ml/min y una contraindicación para TFG 15 ml/min. Insuficiencia hepática. Los ajustes de Child-Pugh para tamoxifeno incluyen una reducción de la dosis del 25% para Child-Pugh clase B y una contraindicación para Child-Pugh clase C. Personas de edad avanzada. Complicaciones y pronóstico. Las principales complicaciones del LFS incluyen complicaciones relacionadas con el cáncer, como compresión de la médula espinal, con una incidencia del 10% al 20%, y metástasis cerebrales, con una incidencia del 5% al 10%. Los datos de mortalidad para LFS incluyen una tasa de supervivencia a 5 años del 60% al 70% y una tasa de supervivencia a 10 años del 40% al 50%. Los sistemas de puntuación de pronóstico para LFS incluyen los criterios de Chompreth, con una puntuación de 1 a 4, y los criterios de Birch, con una puntuación de 1 a 3. Los factores asociados con un resultado deficiente en LFS incluyen la presencia de antecedentes familiares de cáncer, con un índice de riesgo de 2,5 a 3,5, y el desarrollo de cáncer a una edad temprana, con un índice de riesgo de 1,5 a 2,5. Avances recientes y terapias emergentes, 2020 a 2024. Las nuevas aprobaciones de fármacos para LFS incluyen olaparib, con una dosis de 300 mg por vía oral 2 veces al día, y un mecanismo de acción que implica la inhibición de las enzimas PARP. Las pautas actualizadas para LFS incluyen las pautas de la NCCN, que recomiendan asesoramiento genético y pruebas para detectar mutaciones de TP53 en personas con antecedentes familiares de LFS. Los ensayos clínicos en curso para LFS incluyen el ensayo NCT 03096793, que evalúa la eficacia de olaparib en personas con LFS. Educación y asesoramiento al paciente. Los mensajes clave para los pacientes con LFS incluyen la importancia de realizar pruebas de detección periódicas, con una frecuencia recomendada de cada 6 a 12 meses, y la necesidad de un estilo de vida saludable, con una ingesta calórica recomendada de 1.500 a 2.000 calorías por día. Las estrategias de adherencia a la medicación para LFS incluyen el uso de un pastillero, con un tamaño recomendado de 7 a 14 días, y la configuración de recordatorios, con una frecuencia recomendada de diario. Las señales de advertencia que requieren atención médica inmediata en LFS incluyen el desarrollo de nuevos síntomas, como bultos en los senos o síntomas neurológicos, y la presencia de antecedentes familiares de cáncer. Los objetivos de modificación del estilo de vida para LFS incluyen una dieta saludable, con una ingesta recomendada de grasas del 20% al 30% del total de calorías, y ejercicio regular, con un objetivo recomendado de 150 minutos por semana. Perlas clínicas. Note: las asociaciones clásicas de LFS incluyen el desarrollo de cáncer a una edad temprana, con una prevalencia del 20% al 30%, y la presencia de antecedentes familiares de cáncer, con una prevalencia del 70% al 80%. Los errores comunes en la LFS incluyen no reconocer el síndrome, con una prevalencia del 10% al 20%, y no realizar exámenes de detección regulares, con una prevalencia del 20% al 30%. Los diagnósticos que no se deben pasar por alto en LFS incluyen complicaciones relacionadas con el cáncer, como compresión de la médula espinal, con una incidencia del 10% al 20%, y metástasis cerebrales, con una incidencia del 5% al 10%. Los mnemónicos de estilo USMLE para LFS incluyen el mnemotécnico síndrome de Li-Fraumeni, que significa L leucemia, F antecedentes familiares, S sarcoma, y L cáncer de pulmón. Los datos de alto rendimiento para LFS incluyen la importancia del asesoramiento y las pruebas genéticas, con una frecuencia recomendada de cada 6 a 12 meses, y la necesidad de un estilo de vida saludable, con una ingesta calórica recomendada de 1.500 a 2.000 calorías por día. Referencias. 1. Wong de et al. Detección temprana del cáncer en el síndrome de Li-Fraumeni con ADN libre de células. Descubrimiento del cáncer. 2024 14 104 119. Mid,
378742259 https://pubmed.nlm.nih.gov/378742259 cerrar paréntesis. DOI 10-1158-2159-8290 CD 23-0456. 2. Achazmi et al. Actualización sobre recomendaciones de detección de cáncer para personas con síndrome de Li-Fraumeni. Investigación clínica del cáncer, revista oficial de la Asociación Estadounidense para la Investigación del Cáncer. 2025, 31, 10-1831, 1840. PMID 40072304 https://pubmed.bipubmed.nih.gov/40072304 cerrar paréntesis. DOI 10-1158-1078-0432 CCR 24-3301. 3. Fortuno C. et al. Un enfoque cuantitativo basado en bayesiano para la clasificación de variantes específicas de genes. Las recomendaciones actualizadas del panel de expertos mejoran la clasificación de las variantes de la línea germinal TP53 para el síndrome de Li-Fraumeni. Medicina genómica. 2025, 17-1-128. MID 411263224 https://pubmed.bipubmed.nih.gov/411263224 cerrar paréntesis. DOI 10-11006-S13073-025-01536-3. 4. Kraz CP et al. Análisis del espectro de Li-Fraumeni basado en un conjunto de datos de variantes internacionales de la línea germinal TP53, una agencia internacional para la investigación sobre el cáncer. Análisis de la base de datos TP53. Oncología JAMA. 2021, 7-12800, 1805. MID 34709361 https://pubmed.bipubmed.nih.gov/3470931 cerrar paréntesis. DOI 10-1001/JAMA-ONCOL 2021.4398. 5. De Andrade KC et al. Incidencia, patrones y asociaciones de genotipo-fenotipo del cáncer en individuos con variantes patógenas o probablemente patógenas de la línea germinal TP53, un estudio de cohorte observacional. La Lanceta. Oncología. 2021, 22-12-1787-1798. MID 34780712 https://pubmed.bipubmed.nih.gov/347800712 cerrar paréntesis. DOI 10-1016-S1470-2045-21-00580-5. 6. Sauciere et al. Osteosarcomas asociados a Li-Fraumeni, la experiencia francesa. Sangre y cáncer pediátricos. 2024, 71-12-31362. MID 39387369 https://pubmed.bipubmed.nih.gov/3938739 cerrar paréntesis. DOI 10-1002/PBC 31362. Gracias por ver este vídeo. Lee el artículo completo en MedMinda y en medmind.pro. Suscríbete para más contenido médico.